La elegante estructura del Oracle Arena brillaba bajo el cielo nocturno de San Francisco. Sus luces cortaban la oscuridad como un faro de expectativas. En su interior, el característico perfume de los eventos de gala, una mezcla de madera pulida, fragancias caras y esa tensión casi palpable de grandeza deportiva llenaba el ambiente. Las 3.500 luces suspendidas del techo creaban un resplandor dorado que bañaba los rostros expectantes de la audiencia, reflejándose en las superficies metálicas de los trofeos estratégicamente posicionados en el escenario principal. Steph Curry respiró profundamente, sintiendo la suave tela de su traje azul marino contra su piel mientras ajustaba su corbata de lazo por tercera vez. La seda fría se deslizaba entre sus dedos, dedos que habían lanzado innumerables balones a través de innumerables cestas, dedos que ahora temblaban casi imperceptiblemente. A su lado, Isha estaba resplandeciente con un vestido dorado que capturaba y devolvía la luz como miles de pequeñas estrellas. El ligero aroma de su perfume de jazmín, el mismo que había usado en su día de bodas, le brindó una calma que contradecía la tormenta interior que sentía creciendo. ¿Nervioso?, preguntó suavemente, su voz casi perdida en el murmullo de la multitud elegantemente vestida que llenaba el auditorio. No por las razones que imaginan, respondió Steph con esa media sonrisa que los fotógrafos deportivos habían capturado miles de veces a lo largo de su carrera. Sus ojos escanearon la multitud, reconociendo caras familiares, compañeros de equipo actuales y pasados, ejecutivos de la liga, celebridades que habían hecho del baloncesto parte de su persona pública, todos allí para otra noche de reconocimiento, otra ceremonia que seguiría el guión predecible y cómodo de los premios deportivos. Pero esta noche sería diferente. La decisión se había tomado horas antes en el silencio privado de la limusina negra que los había transportado desde la mansión en Atherton hasta el Oracle Arena. Isha había apretado su mano y simplemente dijo: «Haz lo que te diga tu corazón». A su alrededor, el aroma de las expectativas se mezclaba con sutiles notas de champán caro y perfumes exclusivos. El brillo de las joyas capturaba y refractaba las luces ambientales, creando pequeñas constelaciones particulares en cuellos y muñecas. El murmullo de las conversaciones, el característico sonido de cientos de interacciones simultáneas, creaba una textura sonora que Steph había aprendido a asociar con momentos de celebración pública. El presentador de la ceremonia subió al escenario. Su voz amplificada, resonando por el espacio acústico perfectamente diseñado, iniciando la secuencia coreografiada de reconocimientos y agradecimientos que precedían el anuncio principal. Steph sintió que la mano de Isha encontraba la suya, sus dedos entrelazándose con la familiaridad de alguien que había compartido cada triunfo y cada decepción durante más de una década. Y el ganador del premio MVP de esta temporada es Steph Curry, finalmente anunció el presentador, su voz elevándose para crear el momento de clímax. La explosión de aplausos que siguió creó una onda sonora casi física, reverberando en las paredes y envolviendo a Steph como una marea ascendente. Sonrió esa sonrisa automática que los años de exposición pública habían perfeccionado, y abrazó a Isha, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra su pecho. La besó en la frente, un gesto tan habitual entre ellos que muchos fanáticos ya lo consideraban una especie de talismán. «Este es el momento», susurró en su oído palabras inaudibles para cualquiera más en ese espacio lleno. Isha simplemente asintió, sus ojos expresando todo lo que las palabras no podían capturar adecuadamente: apoyo, amor, comprensión de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Mientras caminaba hacia el escenario,
Sus pasos resonaban ligeramente en el suelo de madera. Steph sintió el peso de las miradas, el calor de las luces intensificadas, ahora enfocadas exclusivamente en él. Los destellos de las cámaras creaban una tormenta estroboscópica que parecía fragmentar el tiempo en instantes congelados. El peso del momento, no solo el premio, sino la decisión que había tomado, presionaba sobre sus hombros como un manto invisible. Al llegar al micrófono, el metal frío bajo sus dedos contrastaba con el calor que sentía ascendiendo por su cuello. Lo ajustó ligeramente y contempló el mar de caras expectantes. De cerca, pudo ver la textura detallada de la expectativa, sonrisas educadas, miradas atentas, el brillo particular de los lentes de las cámaras transmitiendo ese momento a millones de televidentes. Gracias. Gracias a todos. Su voz sonó clara a través del sistema de sonido, resonando con esa mezcla característica de confianza y humildad que se había convertido en parte de su persona pública. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo, a la organización de los Golden State Warriors, a los entrenadores que me han formado a lo largo de los años. Las palabras salían automáticamente, como si estuvieran impresas en alguna tarjeta, invisible frente a él. El guión no escrito pero implícitamente entendido de las ceremonias de premiación. Los periodistas deportivos en las esquinas de la sala tecleaban en sus dispositivos sin mucho entusiasmo, evidenciando que para ellos esto era solo otro discurso entre muchos. Unas cuantas citas más para completar artículos ya parcialmente escritos. Pero esta noche Steph se detuvo, sintiendo que su garganta se apretaba ligeramente, el peso de lo no dicho momentáneamente opresivo. Esta noche no puedo seguir el guión habitual. El murmullo gradualmente disminuyó, como una ola que se retira de la playa. Steph vio a los ejecutivos de la liga intercambiar miradas curiosas. Sintió el casi imperceptible cambio en la calidad de la atención prestada a él. Plumas, que antes se movían distraídamente tomando notas, ahora estaban inmóviles. Los ojos, que ocasionalmente habían vagado por el auditorio, ahora fijos completamente en él. Muchos de ustedes conocen a Isha como una talentosa chef, empresaria, madre dedicada y mi mayor apoyo. Lo que no saben es cuánto ha contribuido realmente a que yo sea el jugador que soy hoy. En la primera fila, Isha mantenía esa postura elegante y controlada que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero Steph pudo ver, como solo alguien que realmente amaba podría ver, el leve temblor en su labio inferior, la forma en que sus dedos apretaban la pequeña cartera dorada que descansaba sobre su regazo, la respiración ligeramente acelerada que elevaba y bajaba su collar de diamantes. Cuando conocí a Isha, yo era solo un niño con un sueño y los bolsillos vacíos. Steph sintió una sonrisa genuina formarse en sus labios con el recuerdo, diferente a la sonrisa coreografiada que usaba para las cámaras. Recuerdo el olor a cera y madera en esa iglesia en Charlotte, donde nos conocimos, el sonido de los himnos aún resonando en las paredes mientras hablábamos por primera vez. Llevaba zapatillas con un agujero discreto en el costado que intentaba esconder a toda costa. Ella fingió no notarlo, pero años después me confesó que fueron esas zapatillas gastadas las que la hicieron enamorarse, la prueba de que estaba tan enfocado en mis sueños que apenas notaba el desgaste en el camino. Un suave murmullo recorrió a la audiencia. No era el tipo de detalle íntimo que normalmente se compartía en estos eventos pulidos y coreografiados. En las primeras filas, los representantes de Nike, su patrocinador de toda la vida, intercambiaron miradas sorprendidas, probablemente no esperando que una de sus estrellas más grandes mencionara una zapatilla desgastada en un discurso formal. Ella creyó en mí cuando mi nombre no significaba nada.
cuando los scouts de las principales universidades pasaban de largo, cuando mi cuerpo era demasiado delgado y parecía descalificarme antes de que pudiera probar mi valía. Steph se detuvo, mirando directamente a Isha, permitiéndose sumergirse momentáneamente en el recuerdo de esos días. El sabor amargo del rechazo, el sonido cortante de las risas discretas cuando entraba en gimnasios dominados por atletas físicamente más impresionantes, el olor a desinfectante barato en los vestuarios donde a menudo se sentaba solo, luchando contra las dudas que amenazaban con consumirlo. Hay algo profundamente humillante en ser constantemente subestimado. El dolor silencioso de entrar a un gimnasio y sentir las miradas que dicen, «Este no pertenece aquí». Algunos de ustedes conocen ese sentimiento. Es como arena áspera dentro de tu camisa, irritante con cada movimiento. Es el sabor metálico del fracaso anticipado. Es el sonido de las puertas cerrándose antes de que llegues siquiera a la manija. Las luces ahora parecían iluminar no solo su cuerpo, sino exponer cada vulnerabilidad que había cuidado celosamente a lo largo de los años. Sin embargo, había algo liberador en ello, como quitarse una máscara que había llevado durante tanto tiempo que casi había olvidado el rostro que había debajo. Isha no solo dijo, «perteneces aquí». Ella demostró con acciones diarias que lo creía más que yo mismo. Y no solo hablo de apoyo emocional, aunque eso fue fundamental. Hablo de contribuciones concretas, técnicas y estratégicas que nadie, fuera de nuestro círculo más íntimo, ha conocido nunca. Steph respiró profundamente, sintiendo el aire frío del aire acondicionado llenar sus pulmones, contrastando con el calor creciente bajo las luces intensas. Durante nuestros primeros años juntos, cuando aún luchaba por establecerme en la liga, Isha sacrificó sus propias ambiciones innumerables veces, pero lo que nadie sabe es cuánto de ella está presente en cada aspecto técnico de mi juego. Steph luego relató cómo Isha pasó noches estudiando nutrición deportiva específica para optimizar el rendimiento de los tiradores cuando no podían permitirse contratar especialistas. Describió cómo había creado un sistema personalizado de alimentos al estudiar su química sanguínea individual, cómo desarrolló protocolos de sueño basados en investigaciones que ella misma hizo mientras él descansaba, cómo sus observaciones técnicas, meticulosamente registradas en cuadernos, que mantenía alejados de los ojos públicos, a menudo revelaban patrones que ni siquiera los entrenadores experimentados habían notado. En 2013, cuando sufrí esas lesiones en los tobillos que amenazaron mi carrera, los médicos recomendaron una vía de recuperación tradicional. Fue Isha quien investigó alternativas, sumergiéndose en estudios científicos recientes, consultando especialistas en 5 estados diferentes hasta encontrar un enfoque completamente diferente. Steph se detuvo, permitiendo que el peso de esa revelación se asentara en la audiencia. En el área reservada para el equipo médico de los Warriors, los rostros sorprendidos intercambiaron miradas significativas. Recuerdo vívidamente esas semanas, el olor de las pomadas mentoladas que impregnaban nuestro dormitorio, el sonido rítmico de la máquina de hielo que ella instaló junto a la cama, la textura de los ejercicios específicos que desarrolló, combinando conocimientos de yoga, ballet y rehabilitación tradicional, el sabor amargo de los suplementos naturales antiinflamatorios que investigó y preparó personalmente, cada uno ajustado para una etapa específica de recuperación. Los registros oficiales del equipo atribuyeron su extraordinaria recuperación a la resiliencia personal y la calidad del equipo médico. Ahora, por primera vez, Steph reveló la verdad completa detrás de esa historia que había sido fundamental para su trayectoria posterior.
En 2016, después de esa derrota en las finales, que aún duele como una herida no completamente curada, me rompí. Literalmente, me rompí. La voz de Steph vaciló ligeramente, exponiendo una vulnerabilidad que, rara vez, se permitía mostrar públicamente. Fue una de esas noches oscuras que pocos ven en la trayectoria de un atleta profesional. La habitación del hotel en Cleveland olía a desinfectante industrial y desesperanza. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la cama, rodeado por los fragmentos de un jarrón que había arrojado contra la pared en un momento del que no estoy orgulloso. El silencio en la sala era absoluto ahora. Este no era el Steph Curry que el mundo conocía, controlado, casi estoico en su serena determinación. Era una versión mucho más humana, imperfecta y vulnerable. Isha no dijo ni una palabra. Simplemente se sentó en el suelo conmigo, entre los fragmentos, y me sostuvo la mano durante casi una hora. El único sonido era el zumbido del viejo aire acondicionado y mi respiración irregular. Cuando finalmente dije que tal vez debería cambiar completamente mi estilo de juego, que tal vez mi enfoque era fundamentalmente incorrecto, ella se levantó silenciosamente. Steph sonrió con el recuerdo, mientras observaba las lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de Isha en la primera fila. Esperaba consuelo, tal vez frases vacías sobre cómo todo estaría bien. En cambio, ella abrió la laptop y me mostró un análisis estadístico detallado que había recopilado durante toda la temporada. Datos que demostraban sin lugar a dudas que mi estilo de juego no era el problema. Ella había pasado meses estudiando patrones que ni siquiera yo sabía que existían en mi propio juego. Los ejecutivos de la liga y los analistas deportivos presentes se inclinaron casi imperceptiblemente hacia adelante en sus sillas. Esta era una revelación que iba más allá de lo personal. Entraba en el territorio profesional de una manera que desafiaba las narrativas establecidas sobre el desarrollo atlético. ¿Alguna vez te has sentido completamente visto por alguien? No solo amado o apoyado, sino verdaderamente visto en un nivel que ni siquiera tú puedes ver en ti mismo. Esa noche en Cleveland, entre fragmentos de cerámica y sueños aparentemente rotos, Isha me vio con una claridad que cambió el rumbo de mi carrera. En la audiencia, los rostros que normalmente mantenían compostura profesional en los eventos públicos, ahora mostraban emoción genuina. Steph pudo ver lágrimas en los ojos de jugadores veteranos, hombres que entendían el costo emocional invisible de los deportes profesionales, las batallas internas que nunca llegaron a las transmisiones televisivas. En 2019, cuando estábamos desarrollando nuevos patrones de movimiento para mi juego sin balón, Isha fue quien sugirió que estudiara a bailarines profesionales para mejorar mi eficiencia de movimiento. Ella organizó sesiones con una ex bailarina del Ballet de San Francisco, lo que transformó mi comprensión de la mecánica corporal y la conservación de energía. Steph continuó revelando detalles que nunca se habían compartido públicamente. Como Isha había estudiado ballet durante meses para ayudarlo a comprender los principios de movimiento fluido y generación de fuerza desde posiciones aparentemente inestables, cómo había transformado el garaje de la familia en un laboratorio de rendimiento durante la pandemia, cómo había desarrollado sistemas de entrenamiento innovadores basados en investigaciones que ella hizo durante las horas en que él dormía. La rutina de calentamiento que me ven hacer antes de los juegos, esa que se convirtió en una marca registrada y que los niños de todo el mundo intentan replicar, Isha la desarrolló estudiando técnicas utilizadas por tiradores olímpicos y artistas de rendimiento. Cada movimiento, cada secuencia fue meticulosamente planeada para crear el disparador mental perfecto para mi rendimiento.
Los destellos de las cámaras se intensificaron cuando Steph reveló detalles sobre la extraordinaria recuperación después de la fractura de su mano en 2020. ¿Cómo creó ejercicios específicos basados en técnicas utilizadas por pianistas y cirujanos? ¿Cómo insistió en enfoques que contradecían el consenso médico tradicional? El sistema de dieta antiinflamatoria que revolucionó mi recuperación entre partidos no vino de nuestros nutricionistas del equipo. Isha lo desarrolló después de pasar meses investigando literatura científica avanzada sobre metabolismo atlético y medicina funcional. Probó docenas de variaciones en nuestras comidas hasta encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento y sabor. Las noches que se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, ajustando recetas e investigando nuevos ingredientes mientras yo dormía, son incontables. La revelación más sorprendente, sin embargo, estaba por llegar. Hace 2 años, enfrenté algo que muy pocas personas saben, una serie de problemas con mi visión periférica que mantuvimos completamente privados. Steph se detuvo, notando la sorpresa genuina en los rostros de los ejecutivos de la liga e incluso sus compañeros de equipo. Los médicos fueron claros sobre las limitaciones que probablemente enfrentaría. Para un jugador cuya mayor fortaleza siempre había sido la percepción espacial y la capacidad de procesar el juego rápidamente, fue devastador. El silencio en la arena era tan profundo que el leve zumbido del sistema de ventilación parecía ensordecedor. La revelación de un problema visual no divulgado públicamente fue significativa. El tipo de información que podría tener considerables implicaciones contractuales y financieras en el mundo de los deportes profesionales. Recuerdo la sensación del papel frío en el consultorio del médico bajo mis manos, el olor a desinfectante que parecía impregnar no solo el ambiente, sino mi futuro. Isha estaba a mi lado cuando el médico explicó las limitaciones probables que enfrentaría. Observé su rostro mientras él hablaba. No había rastro de derrota, solo esa determinación silenciosa que había aprendido a reconocer como su respuesta instintiva a los mayores desafíos. Steph luego reveló cómo Isha se sumergió en el estudio de la neuroplasticidad, consultando discretamente a especialistas en rehabilitación sensorial, creando un sistema propioceptivo revolucionario que le permitió compensar las limitaciones de una manera que nadie había considerado posible. Transformó nuestro sótano en un laboratorio de percepción espacial. Desarrolló ejercicios que parecían locos al principio. Me vendaría completamente los ojos y crearía entornos sonoros tridimensionales para entrenar a mis oídos a hacer parte del trabajo que mis ojos ya no podían realizar perfectamente. Pasó noches estudiando cómo el cerebro puede reconfigurar sus conexiones para compensar déficits sensoriales. Construyó sistemas de retroalimentación táctil, pequeños sensores que me daban información sobre mi posicionamiento a través del tacto en lugar de la visión. Este fue un nivel de detalle técnico raramente discutido en ceremonias de premios. En los asientos reservados para los ejecutivos de tecnología deportiva, las plumas escribían furiosamente en los cuadernos. Lo más increíble es que hizo todo esto mientras gestionaba sus propios proyectos, cuidaba a nuestros hijos y mantenía una fachada pública perfectamente pulida. ¿Alguna vez han notado cómo nunca habla de estas contribuciones en las entrevistas? ¿Cómo desvía cualquier pregunta sobre su influencia en mi juego con sonrisas educadas y respuestas genéricas sobre apoyo emocional? Steph descendió del escenario y caminó hacia la primera fila, donde Isha permanecía sentada, visiblemente emocional.
El sonido de sus pasos en el suelo de madera creó un ritmo que parecía marcar la transición a un nuevo capítulo. Extendió su mano hacia ella. Por favor, levántate. Después de un momento de duda, años de condicionamiento para permanecer en segundo plano, siendo desafiados en ese instante, Isha se levantó, su vestido dorado captando la luz de los focos que ahora se movían para incluirla en el centro de atención. La brillante tela parecía casi líquida bajo la intensa iluminación, creando un aura dorada a su alrededor. Lo que trato de decir es que este trofeo, y cada trofeo que he recibido, no me pertenece solo a mí. No es solo un reconocimiento de mi trabajo, sino del trabajo extraordinario de una mujer que la mayoría de ustedes solo conoce superficialmente. Steph luego extendió el trofeo MVP a Isha, invitándola silenciosamente a sostenerlo con él. Por eso lo estoy compartiendo ahora. No porque ella lo pidiera, porque nunca lo haría, sino porque es hora de que el mundo sepa que cuando aplauden a Steph Curry, están aplaudiendo una increíble asociación. Porque Isha Curry no es solo la esposa de un jugador de la NBA. Ella es una visionaria no reconocida que redefinió lo que es posible en la preparación atlética de élite. Una brillante estratega cuya influencia está impresa en cada estadística que celebran en mí. Toda la audiencia se levantó en una ovación espontánea que reverberó a través de las paredes del auditorio, creando una onda sonora casi tangible. El aroma de la emoción genuina, rara en estos eventos cuidadosamente coreografiados, llenó el ambiente. Era posible sentir la textura del momento histórico que se desarrollaba, la casi sensación física de un paradigma siendo reescrito en tiempo real. En medio de los aplausos ensordecedores, Steph se acercó al micrófono por última vez, su voz transmitiendo una emoción rara vez demostrada públicamente. Tengo una última confesión que hacer. Durante años llevé un miedo silencioso que solo compartí con Isha. El miedo de que si el mundo supiera cuánta de ella existe en mi éxito, de alguna manera disminuiría mis logros. Qué hombre tonto e inseguro era. Hizo una pausa, dejando que la vulnerabilidad de esa confesión reverberara en el espacio. Hoy entiendo una profunda verdad. Reconocer a quienes nos ayudaron a crecer no disminuye nuestros logros, los amplifica, les da contexto, honestidad y una dimensión humana que trasciende trofeos y estadísticas. Steph miró directamente a la cámara principal, sabiendo que sus palabras llegarían mucho más allá de ese auditorio, cruzando distancias geográficas y culturales para tocar vidas que nunca conocería personalmente. Vivimos en un mundo obsesionado con narrativas de éxito individual, de talentos innatos y genios aislados. Pero la verdad más hermosa que he descubierto en mi camino es que nuestras mayores victorias son siempre inevitablemente colaborativas. Están tejidas con los hilos invisibles de las relaciones que nos sostienen cuando caemos, que nos desafían cuando nos volvemos complacientes, que ven posibilidades en nosotros que ni siquiera nosotros podemos ver. El silencio había regresado a la sala, cada persona presente absorbiendo el peso de esas palabras. Steph sostuvo la mano de Isha más firmemente, sus dedos entrelazados como lo habían estado en todos los momentos decisivos de sus vidas juntos. El nacimiento de sus hijos, victorias de campeonato, noches de duda y miedo lejos de los focos. Cuando era niño, mi padre me dijo algo que nunca olvidé. Dijo, «Hijo, el mundo tratará de convencerte de que eres especial por lo que puedes hacer con un balón de baloncesto. No lo creas. Eres especial por lo que puedes inspirar en los demás, por lo que puedes construir con los que amas». Pasé años intentando entender completamente lo que significaba. Hoy finalmente lo entiendo.
La cámara mostró a Del Curry en la audiencia, las lágrimas corriendo sin control por el rostro normalmente estoico del exjugador de la NBA. A su lado, Sonia Curry sonreía a través de sus propias lágrimas. Su rostro radiante con el orgullo maternal que trascendía los logros atléticos. Así que la próxima vez que vean a un atleta celebrando una victoria, a un ejecutivo recibiendo un premio o a alguien siendo reconocido por su excelencia, recuerden que siempre hay una historia no contada de asociación, de manos que sostienen, de mentes que contribuyen sin buscar los reflectores. Y tal vez la verdadera grandeza no está en los aplausos que recibimos, sino en el valor de compartir el escenario con aquellos que nos ayudaron a llegar allí. La pareja Curry dejó el escenario de la mano, dejando atrás a una audiencia profundamente impactada. En los días que siguieron, esas palabras se difundieron mucho más allá del mundo de los deportes, tocando algo fundamental en los corazones de las personas de todos los campos y orígenes. Tal vez porque, en un mundo cada vez más polarizado e individualista, Steph Curry había ofrecido una verdad simple pero revolucionaria: que nuestras historias de éxito son infinitamente más ricas, más verdaderas y más poderosas cuando incluimos a todos sus autores, y que, al final, nuestros mayores logros no se miden por lo que logramos solos, sino por lo que habilitamos en los demás. El discurso que nadie esperaba se convirtió en un catalizador para una conversación nacional sobre asociación, reconocimiento y la verdadera naturaleza del éxito. Más importante aún, abrió espacio para innumerables otras ishas, cuyas extraordinarias contribuciones permanecieron en las sombras, no solo en los deportes profesionales, sino en todos los campos del esfuerzo humano. Y en cuanto a la pareja, Curry esa noche marcó no el final de un viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que Isha finalmente recibió el reconocimiento que merecía por su brillantez y visión. Uno en el que Steph encontró una nueva libertad en la completa honestidad sobre los cimientos de su éxito. Uno en el que, juntos, redefinieron lo que significa ser una verdadera asociación en la cancha y en la vida. Al salir del auditorio esa noche histórica, el perfume de jazmín de Isha se mezclaba con las notas cítricas de la colonia de Steph, creando una fragancia única que parecía simbolizar su unión, componentes distintos que juntos creaban algo completamente nuevo e inesperadamente poderoso. Una vieja metáfora de fábrica para la verdad que finalmente habían compartido con el mundo, que la grandeza rara vez existe en lo singular, que nuestras historias más significativas siempre son, al final, historias de nosotros, no de yo.